Ustedes ya lo saben, los días lunes nos encanta dar un paseo por la nostalgia, conocer el patrimonio arquitectónico de distintas ciudades y en esta oportunidad nos vamos hasta la provincia del Biobío, a la comuna de Mulchen. Para eso nos acompaña nuestro queridísimo Luis Darmendray, quien se suma inmediatamente a la conversación. Luis, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy bien, muy buen día para ustedes también, chiquillos. ¿Qué tal? Partiendo la semana, esta semana en cuarentena justamente, pero con todo el ánimo justamente para salir adelante. Así es, mi tocallito, y vamos a recorrer contigo como siempre la historia y también vamos a recorrer nuestras comunas, porque todas las comunas tienen algo lindo que contar, algunas respetan más que otras la historia, pero está presente. Y Mulchen, qué lindo es Mulchen. Es precioso Mulchen, es una de las comunas que más me gusta visitar, de hecho he ido varias veces. Me encanta su arquitectura, hay algo en el aire también del lugar que es verdaderamente poderoso, creo yo. Es un lugar que uno puede respirar la historia, uno puede también sentir la importancia del territorio, o sea, lo que rodea a Mulchen, este verde maravilloso, los cerros, el río justamente también. Es realmente imponente el paisaje de Mulchen y también justamente la arquitectura que se construyó a lo largo de su historia, eso, y que queda como un testimonio y un patrimonio que, fíjense, no se habla mucho, fíjense, al menos a mí en la universidad o cuando uno habla con arquitectos, fíjense que no se habla tanto sobre la relevancia de Mulchen dentro de la historia arquitectónica regional, por ejemplo. Oye, mira, qué interesante lo que nos comentas y también me dejaste súper entusiasmada. Yo no tengo la dicha de conocer Mulchen, quizás ahora voy a ir y voy a poder verlo también a través de los ojos de lo que nos enseña Luis Darmendray. Justamente, es muy lindo Mulchen, y lo interesante de su arquitectura, si uno habla ya de patrimonio arquitectónico, por ejemplo, o de patrimonio urbano, es que hay muchas épocas que están juxtapuestas. O sea, Mulchen se funda como ciudad en el año 1861, pero estamos claros que es una zona mapuche propiamente tal, o sea, es una zona que llevaba mucho tiempo también habitada, con las propias tipologías y costumbres también del pueblo mapuche, y ya desde finales del siglo XIX se instauran ciertos modelos arquitectónicos asociados al neoclásico. Ustedes saben, la influencia europea siempre presente en este tipo de comunas, y lo que estamos viendo justamente en la imagen es uno de los edificios, diría yo, más interesantes de los antiguos que existe con influencia neoclásica. Estamos hablando de una obra muy afrancesada, con una cúpula en la esquina, fíjense, que tiene se le dio como un esbozo de mansarda en la parte superior donde está la cubierta. Hay una fotografía antigua que quiero dar el crédito a Esteban Tragolaf, que tiene varias redes sociales, en páginas en Flickr, etcétera, donde publica fotos antiguas de Mulchen que son muy buenas y para aprender también sobre la historia de la comuna. Y es bien interesante esta construcción porque, claro, hay locales comerciales, qué sé yo, pero llama la atención la solución de esquina, que uno la ve en Santiago y en otras ciudades mucho más grande, como estos grandes palacios afrancesados, pero acá de una manera mucho más discreta, sencilla, pero no por ello menos relevante. ¿Y esas cúpulas, Luis, son ornamentales? ¿Se utilizaban para mirar? ¿Se utilizaban para subir algo en particular o solamente para darle un caché? Mira, buena pregunta, Luis, porque en algunos casos eran habitables, o sea, era la mansarda, que era algo muy afrancesado, que tú tenías la ventana y había un recinto. Yo no tengo claro si en este edificio de Mulchen en algún momento se ocupó y estuvo habilitado como segundo nivel. No lo sé, pero por lo menos también hay registro de varias construcciones que utilizaban este recurso de manera solamente decorativa. Nada más que eso. Y que se ve muy lindo, y que resultó perfecto la manera decorativa porque realmente le da un toque totalmente distinto a una esquina que podría haber sido quizás pasar mucho más inadvertida, pero eso ya hace que todos los ojos se vayan a esta esquina. Claro, arregada con Aníbal Pinto en la esquina para que la gente se ubique también. Bueno, la gente de Mulchen, si está viendo este espacio, lo va a reconocer inmediatamente. Y algo bien interesante, chiquillo, es también el material, la lata. La lata se ocupaba muchísimo en esta época, a finales del siglo XIX, principios del XX, y era una lata que se le daba forma, o sea, como quien dice, está moldeada la lata para hacer los pináculos, para hacer las decoraciones, para hacer esa ilusión de tejas, digamos, y cosas de ese tipo. Mira, había intención, pues, no era... Es que eso es lo lindo de la arquitectura cuando tiene una intención, pues no por hacer espacios para poder habitarlos nomás, pues, sino que también para poder verlos, para poder apreciarlos. Exactamente, sí, justamente. Oye Luis, mira, otra cosa que también es parte esencial y fundamental del patrimonio arquitectónico de cualquier ciudad en el mundo son las construcciones que tienen que ver con las iglesias, particularmente esta, ¿cierto? Es el convento San Francisco.
el convento de San Francisco, una construcción bien interesante que también, digamos, es un hito dentro de la comuna de Mulchen. Se encuentra el convento está en una parte superior, como una especie de meseta, entonces tienes que ascender esa gran escalera para poder llegar a la iglesia. Lo que se ve en la foto a la izquierda, nuevamente de las publicaciones del señor Esteban Tragolaf, una fotografía del antiguo convento y la antigua iglesia, justamente, que se transforma después del terremoto del 60, con la nueva propuesta arquitectónica que ustedes ven en la imagen a la derecha. Lo que sí se mantiene, justamente esa plazuela elevada con toda la escalera, todo ese conjunto de escaleras que ustedes ven descendiendo el cerro, que igual le da esa sensación como de que algo imponente, como que tú vas caminando en la calle y al fondo ves esta iglesia en la parte superior con todo el conjunto residencial que la rodea. Es bastante interesante también la posición del convento San Francisco con respecto a la misma ciudad de Mulchen. Qué lindo a ver, yo creo que dependiente de la religión, pero sin duda que todo lo que tiene que ver con estas religiones dejan mucho de patrimonio también para poder visitarlo, para poder apreciarlo. Vuelvo a insistir, independiente de lo que se realice dentro, pero desde fuera, cuando uno lo ve, en muchos lugares son centros turísticos. Claro, eso es muy cierto, Luis. O sea, las religiones, de algún modo, siempre son testimonios culturales al fin y al cabo. O sea, son edificios que permanecen a través del tiempo y que también se pueden reutilizar. O sea, hay muchos casos internacionales de iglesias que ya no funcionan como tales y que se reutilizan para otros fines. Pero más allá de eso también es justamente la significancia cultural que tiene, que en este caso para Mulchen además es un configurante urbano. O sea, es un hito que está presente en la ciudad y que la gente lo reconoce como tal. O sea, he visto fotografías antiguas de paseos de curso, ¿me entiendes? De cosas sociales, cosas de ese tipo. Entonces, como un punto de encuentro también. Imagínate la presencia que tiene este edificio. O sea, no es una iglesia común y silvestre. O sea, está dispuesta en un punto tal que tú vas caminando en la calle e inmediatamente ves este edificio. O sea, hay una presencia importante de esta obra y aparte la historia que tiene. O sea, los conventos de San Francisco usualmente también tienen toda una historia, que eso es otro tema en realidad. Y cómo ha acompañado la historia de Mulchen también, por supuesto. Siento que las escaleras le dan siempre un toque totalmente distinto inmediatamente a cualquiera sea la construcción que hay al final de la escalera, porque podría ser una casa, en este caso una iglesia, podría ser, no sé, los tribunales, lo que fuera, pero ya el hecho de que tenga este nivel de escalera le da otro toque totalmente distinto y qué pena que se haya perdido esa torre que se ve al lado en la foto antigua. Sí, con los terremotos, gran parte de las iglesias de la región han perdido sus campanarios, al menos de las antiguas. En algunos casos, es un buen tema, los campanarios de iglesia. Oye, van saliendo temas. Es inagotable. Oye, y muchos tienen sonidos digitales, ya no tienen la campanita como antes. Sí. Eso es cierto. Me acordé del campanil de la Universidad de Concepción, de hecho, sin ir más lejos. Sí, es verdad. Mira, Luis, aquí estamos revisando casas particulares, que también tienen su toque. Pasamos por esta esquina de negocio, pasamos por esto más religioso y aquí una casa particular. Qué lindo. Bueno, hoy día también con el paso del tiempo hace su efecto. No, por supuesto que sí. Esta casa está en calle Sotomayor, muy cerca del río. O sea, yendo, digamos, en dirección hacia el río. Y fíjate que es una de las tantas casas que hay en Mulchen que tienen este lenguaje derivado del neoclásico. O sea, casas que tienen esta impronta muy antigua, con toda esta decoración, con caras, con rostros, escudos, emblemas, ornamentos como lo que ustedes ven en la fotografía, ¿cierto? Que parece como quien dice, toma un tarro de crema y lo pone sobre la pared para darle esta forma como de textura, cosas de ese tipo. Es bien interesante esta solución arquitectónica. Se encuentra en muchas comunas de la región también, porque fue un momento importante. El neoclásico es una arquitectura traída de Europa que se implantó aquí en nuestro país, o sea, se adaptó bastante bien. Mucha gente la tomó para realizar sus viviendas, sus construcciones, y construcciones bastante austeras como esta casa, de un piso, sencilla, pero o también construcciones ya mucho más grandes mansiones o cosas de esa naturaleza. Es bien interesante también la solución interior de estas casas. En su gran mayoría mantienen esa solución de la casa antigua, larga, ¿cierto? Con patio interior, corredor, habitaciones dispuestas en torno a él, cosas de ese tipo. Es bien bonita esta casa. A mí me llamó la atención también dentro de todo el conjunto. Sí. De casas qué belleza de casa, Luis, y el detalle que tiene arriba de la ventana, se ve una imagen de un rostro. Tienes razón. Se ve la imagen de un rostro, que es un recurso bien
masivo, o sea, hay varias construcciones que tienen esa característica de la misma época. Por ejemplo, aquí en Concepción hay una casa que es la Casa Herrera, que está en Ongolmo con Barros Arana. Es una casa bastante grande que aguantó el terremoto del 2010, una parte se cayó, sí, y que también tiene rostros en la fachada debajo de un balcón. Luis, ¿y qué diferencia hay entre casa y casona como la que estamos viendo, además del porte, o es solamente el porte lo que hace la diferencia? Es que casona es casona es una expresión más bien coloquial que apela a esta gran casa, pues, la casona. Ya nada más que eso. Hay casita, casa y casona. Claro, casita, claro, una cosa así. Esta es casona, la que estamos viendo que está casi llegando a la esquina Eckers. Justamente, sí. Esta casa es bien interesante, casa regada. Nuevamente las páginas de Esteban Dragolaf permiten saber el nombre de esta casa. Es una casa bien interesante, sí, pero aquí vemos la presencia de la madera, que eso es otro tema también importante en la arquitectura de Mulchen. Nos encontramos con arquitectura de albañilería, como la que vimos anteriormente, o sea, de ladrillo, qué sé yo, estucado, con la decoración neoclásica que le mostré recién, pero también está la otra versión que es la arquitectura en madera, donde los ornamentos son hechos en madera, la perfilería de las puertas y ventanas, todo en madera, y eso también es bien importante destacar porque hay casas muy pequeñas y también hay casonas como esta justamente, construidas con madera. La madera siempre presente, fíjense los detalles de los ornamentos, en la cubierta, cómo está las perforaciones, ¿cierto? Todo este tallado en madera que es bien interesante, y además la presencia de la escalera, tomando un poco lo que decía Cami, de cuando las cosas están un poco elevadas, y en este caso una escalera que igual te da a entender de que la casa está sobre una especie de terraza, y encima tiene esta casa que es bastante imponente también. Oye, sí, precioso. La madera como que tiene adeptos y detractores. Hoy día muchas viviendas incluso están tratando de darle toques de madera, pero hay otros que lo rechazan completamente. ¿Es un tema de costo, de gusto o de temperatura, por ejemplo, al interior de las casas? Una combinación, yo creo, de todas las anteriores, pero efectivamente, pero sabes que la madera se está redescubriendo y se está buscando nuevas maneras de poder hacer una construcción eficiente en términos energéticos y también de costo en madera. Por ejemplo, la Universidad del Biobío hace bastante tiempo está con estos estudios de la madera buscando otras propiedades, digamos, del mismo material, poder desarrollar construcciones hasta en altura, ¿por qué no? En madera. Todo va dependiendo justamente de los avances tecnológicos y que también se pueda abrir el espectro de la importancia de la madera, más allá de pensar la madera como la típica casa de madera, sino ver las otras propiedades que pueda tener este material tan relevante en la construcción local. Oye, y hablando de casonas y sus grandes tamaños, esta era tan grande que incluso sirvió como biblioteca municipal. Sí, fue súper lindo conocerla porque me dejaron pasar. Las señoras de la biblioteca, no me acuerdo sus nombres, les mando muchos cariños si ven este espacio. Hola, tías de la biblioteca. Muchos años. Seguro que sí. Esta foto es del 2016, yo creo. Sí, 2016, cuando estaba la biblioteca funcionando. Y en invierno, ¿no? Tiene pinta de invierno. Sí, fue invierno. De hecho, me acuerdo que llovió torrencialmente. Llegué con un sol maravilloso y después de vuelta fue trueno, relámpago, así. Invierno. ¿Ves qué hermosa entrada tiene esta ¿cierto? casa? ¿Y esto es ladrillo o está pintado? No, es totalmente en ladrillo. Aquí ya dejamos la madera y es una construcción de albañilería, o sea, tiene ladrillos, tiene este gran acceso, y fíjense tomando un poco lo que decía Cami de la entrada. Cuando el otro día hablamos de puertas, por ejemplo, acá tenemos una puerta maravillosa y además este acceso que se construye con este pórtico, que un recibidor, digamos. Después tiene la mampara que hablamos la semana pasada y llegas a esta gran casa. No tengo ¡Qué maravilla! La escalera roja, increíble. Preciosa, ¿cierto? Y el jardín también que rodea toda la vivienda. No tengo antecedentes de quién fue el propietario, quiénes fueron los dueños de la casa originalmente. Ahí la gente puede comentar en la página después si conocen la historia de esta casa en particular. Es una casa esquina también. Y también hay detalles bien bonitos. Fíjense las ventanas, por ejemplo, los rombos que tienen en cada una de las hojas y también la chimenea interior. Sí. Que todo bien Quiero pulir a diseñado. Mulchen, Luis. Precioso Mulchen, sí, es de verdad lindo. Y también, por supuesto, no olvidar el entorno natural, o sea, tenemos el río Bureo que está, digamos, colindando muchas de las calles históricas de Mulchen, que es un lugar precioso. Tenemos esta combinación de cerro y río que es bastante bonita también, no lo podemos dejar. ¿Este es un restaurante o no? ¿El que estamos viendo ahora? ¿Cómo? ¿Este es un restaurante el que estamos viendo ahora o no?
Es un restaurante justamente, es un restaurante que creo que se llama Colonial, parece que se llama Colonial, y que está, digamos, en la misma calle que te lleva al convento San Francisco. O sea, tú primero ves esta casona y después miras el templo, el convento justamente San Francisco en el cerro. Es bien interesante esta casa ya porque estamos hablando ya de un derivado del neoclásico, pero también tiene elementos bien interesantes como este gran acceso con este jardín que ya es como una especie de pequeño parque que tiene en la entrada y lo imponente de la vivienda. O sea, aquí sí, es Colonial justamente, y no solo es restaurante, es hotel, restaurante y centro de eventos. Hotel boutique. Mira tú. Mira tú. Y qué buen dato, qué buen dato. Y sabes que esta casa cuando la vi, bueno, independiente que me llamó la atención por su arquitectura, por esos pilares tan delgaditos que tienen en la entrada y ese frontón triangular que me recuerda a la arquitectura clásica, digamos, me llamó la atención porque es como muy similar a lo que pasó en el Renacimiento con las villas de Palladio, que son estas construcciones italianas que se hacían en ciudades como Vicenza, claro, qué sé yo, que tenían esta condición de ser muy regulares, como bien compactas, digamos, gigantes por supuesto, pero con como cosas imponentes, jardines extensos alrededor, cosas de ese tipo. Me acordé de la película Django, Sin Cadenas. ¿También? ¿Se acuerdan la casa del personaje que hacía Leonardo DiCaprio? Sí. Ya, qué buena aproximación, Cami, porque así como también tiene estos símiles con la arquitectura del Renacimiento, como las villas de Palladio, también nos podemos encontrar con símiles de lo que fue la arquitectura del sur de Estados Unidos, que tenían esta misma tipología arquitectónica, derivada también del neoclásico. Sí. Eran como las haciendas. Como las haciendas. Oye, y bueno, aquí estamos viendo que hay mucha historia sin duda en Mulchen, y me imagino que en el centro de la ciudad también hay vestigios de la evolución, de cómo se fue formando también la comuna, ¿no? Exactamente. O sea, todo el entorno de la plaza, por ejemplo, y las viviendas construidas ya en los años 30, 40, 50, nos van contando otra historia y nos van contando también la llegada de nuevos lenguajes arquitectónicos que van formando un nuevo legado y, por supuesto, un patrimonio arquitectónico que vale la pena conocer. Ahí nos encontramos con diferentes manifestaciones de lo que es la arquitectura moderna, estas casas de esquina curva que hemos hablado varias veces, casas que parecen barco, casas con ventanitas circulares, por ejemplo, o con chimeneas tan interesantes como esa que se ve en la fotografía. Oh, es bien particular esa chimenea, pues no es como el sombrerito que uno conoce y que de repente se vuela con el viento. No, esto es totalmente diferente. O sea, la casa es muy tradicional, es una casa, es súper linda la casa, tiene techo de teja marsellesa, qué sé yo, pero algo se alcanza a ver en la foto, pero la chimenea en sí tiene este cuerpo y tiene este remate con esta curva y ese círculo inscrito y además otra placa como un plano curvado encima que es bien llamativo. A la izquierda tenemos esa casa rosada que me llamó mucho la atención porque tiene esta esquina curva bien interesante, el antejardín, esta marquesina, una volumetría muy moderna, y abajo nos encontramos con este centro, bueno, estos son locales comerciales que están cerca de unos galpones de madera también que tienen esta ventana circular, que es un recurso bien, se utilizó mucho en la arquitectura de los años 40 y 50, después del terremoto del 39, principalmente. Sí, y esa verde que es bastante especial, da como a diferencia de lo que hemos visto, una casa así como bastante cerrada, con poco espacio, pero grande me imagino por dentro. Sí, totalmente, y de hecho, lo que dice Luis es bien cierto, porque en el primer piso hay a la izquierda una florería, que tiene todavía el letrero antiguo de florería, y a la derecha tiene un bazar. Y es bien interesante esta selección de fotos porque, bueno, aquí Luis va a conocer al tiro justamente la referencia, que es lo que pasó en Chillán, con todas estas casas curvas, ¿cierto? Y casas modernas que se construyeron en los años 40, después del terremoto, y que formó todo este paisaje urbano bien interesante que también se encuentra en Mulchen. Sí, claro, la rosada que está ahí arriba, hay varias parecidas allá. De hecho, nos mostraste tú alguna, ahí en Gamero, por ahí, por el sector más cercano a la cárcel. Justamente, sí. Oye, mire, seguimos en los años 50, 1954, para ser específicos, con la Corporación de la Vivienda. Sí, justamente. La Corporación de la Vivienda es una entidad estatal que sustituyó a la Caja de la Habitación Popular y a la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, y se funda como tal el 53 y dejó una huella importantísima en todo el país. O sea, hay obras de la Corvi o Corporación de la Vivienda en Iquique, en Arica, en Santiago, Valparaíso, Punta Arenas, Coyhaique, etc.
Y en el caso particular de Mulchen también está. Y en el año 54 se construyó esta población en Amunátegui, que es bien interesante porque es una población bien básica, digamos, casas bastante sencillas, pero que también nos muestran la importancia de la arquitectura del Estado, o sea, cómo la Corby llegaba a diversos lugares del país, y no solamente las grandes ciudades, sino que también las ciudades más pequeñas del interior, como es el caso de Mulchen también. El año 54, para que la gente en su casa tenga la referencia, la Corby hace los bloques de Lorenzo Arenas, por ejemplo. El mismo año 54, y de hecho la placa es la misma. Es muy similar la que uno ve en Mulchen como la que ve en Lorenzo Arenas. Sí, de hecho, si uno recorre algunas partes del país se encuentra con obras así, muy, muy similares, porque como que se iban replicando. Exactamente, porque algunos casos eran modelos que se repetían o se adaptaban, pero esta es una solución bien básica de casas que están en un formato, mira, es muy parecida a la población Baquedano que hablamos en algún momento, o sea que son tiras de casas como tipo pabellón, ¿me entiendes? Una al lado de la otra, con antejardines y cosas de ese tipo. Es bien preciosa la población de Corby de Mulchen. Oye, y esto que estamos viendo en imágenes, Luis, es el hospital y se ve súper, súper moderno. Muy moderno. Muy moderno. Los años 60, en el gobierno de Frei Montalva principalmente, entre el gobierno de Rodríguez de Alessandro Rodríguez y Frei Montalva, nos encontramos con una gran cantidad de obras públicas, o sea, principalmente centros asistenciales, colegios, etcétera. En el caso de los hospitales, se modernizaron muchos centros asistenciales, y en el caso de Mulchen nos encontramos con esta tipología de hospital que también está en Nueva Imperial. Cuando fui a Nueva Imperial hace unos meses, me encontré con el hospital que era muy similar, tanto en el volumen, en la forma, como también en la utilización de mosaicos y cerámicas, que es bastante interesante también. Es un hospital muy moderno, a mí me encanta la tipografía que tiene, de hecho que es la original, donde dice Hospital de Mulchen. Es súper linda esa letra metálica que está en este gran manto de muriglass. Todo ese muro que ustedes ven blanco no es pintura, son cerámicas blancas que tienen una textura y un relieve bien particular. ¿Y por qué se privilegia eso? Uno ve que parece que tiene más frente que la Poloco, pero ¿por qué se privilegia eso y no se pone ventanas o cosas así? Puede que haya algo en el segundo nivel que no requiera ventana, y aprovecha también de ser como algún auditorio, algún sala de reuniones o algo por el estilo, y se aprovecha justamente eso para utilizar este gran frente y darle la impronta, ¿cierto?, de la fachada, utilizando el nombre principalmente y la condición también de hito del edificio. Ay, este Lucho. Oye, Luis, vemos ahí en la otra imagen de las cerámicas también que está la estrella, la Guñelfe o Guñelve, ¿cierto? Sí. Que es la estrella mapuche. Cuéntanos un poco, porque eso también se relaciona con lo que nos decías al principio, que Mulchen es una ciudad que de origen es muy ligada a la cultura mapuche. Justamente, es bien interesante el hospital porque incorpora, bueno, además de las cerámicas blancas, si uno da la vuelta por detrás del hospital se encuentra con este gran paredón, digamos, de baldosas que están dispuestas como de carácter ornamental, pero si uno se acerca se da cuenta que esas baldosas tienen justamente el Guñelve, que es un símbolo mapuche bien importante, es el lucero del alba, es parte importantísima de la iconografía mapuche y que está justamente inscrito en esta arquitectura moderna, que eso es bien interesante también, cómo se genera ese vínculo, un vínculo que no logró la arquitectura neoclásica, porque la arquitectura neoclásica se ve bastante europea, digamos. Claro. Oye, ¿y ahí algún arquitecto que tenga mayor cantidad de trabajos, que esté más presente en Mulchen? Mira, lamentablemente no hay documentación exacta de los arquitectos que trabajaron en Mulchen. Muchas de las casas antiguas, las que se mostraban al principio, eran hechas por constructores, maestros, personas claramente con mucha experiencia en construcción. Pero ya después de los años 50 y 60 empiezan a aparecer algunos nombres como Jorge Labarca. En el caso del hospital de Mulchen, lamentablemente, como pasa con todas las obras públicas, pasan a ser la dirección de arquitectura o del MOP o de claro, salud. Y no hay nombres, eso es bien triste, ¿eh? Pasa claro, también en los colegios de repente. Pero en el caso particular de arquitectura moderna nos encontramos, claro, con la obra de Jorge Labarca, que hace estas dos construcciones bien interesantes, muy sesenteras. Estamos hablando ya de edificios comerciales y residenciales que están ahí en el centro de Mulchen. Qué linda las terrazas.
Es precioso, ambos edificios son realmente bellísimos. O sea, estamos hablando de una arquitectura donde, bueno, hemos hablado de Jorge Labarca, en algunos casos bien puntuales, que él tenía una manera de diseñar bastante especial. En los años 60 utilizó mucho este juego de planos plegados, cosas bien zigzag, con diagonales, con balcones, cosas de esa naturaleza. Es bien interesante la solución que da Jorge Labarca también en Mulchen. Y es bien divertido porque cuando yo fui a Mulchen yo vi estas dos construcciones y dije, estas tienen pinta de ser de Jorge Labarca. Oye, Luis, mira. ¿Y esto cuánto está de la plaza, por ejemplo? Cuadras, muy cerca. Muy cerca, sí, está todo cerca en Mulchen. Uno puede recorrer la entera, digamos, y va a poder absorber toda la historia arquitectónica de Mulchen, justamente. Así de cerca estaba, ¿viste? Nos fuimos de la obra de Jorge Labarca inmediatamente a la plaza de Mulchen, que estamos viendo ya en imágenes, una plaza bellísima. Sí, justamente. Pasamos de la tienda, bueno, no di los nombres, la tienda Asín y Ananías, justamente, que son los dos nombres importantes de las tiendas que se mostraban anteriormente. De hecho, un saludo cordial a don Juan Asín, que me confirmó que la obra es suya de Jorge Labarca. Que eso fue un misterio que estuvo rondando por mucho tiempo. ¿Será o no será de Labarca? Don Jorge me dijo que sí podría ser, no estoy seguro. Después, bueno, falleció y quedó el misterio y ahora se dilucidó justamente. La plaza de Mulchen, justamente, que también ha tenido varias transformaciones. La misma iglesia que ya desapareció, que es una iglesia nueva, después del terremoto del 60. Y también, bueno, la cantidad de árboles y especies que existen ahí y todo lo que rodea la plaza. Tenemos el edificio de los servicios públicos, tenemos la municipalidad, tenemos un edificio bien interesante que tiene un auditorio tipo teatro también frente a la plaza, que es bien imponente. Claro. Muy hispánico. Y comercio también antiguo. Muy hispánico como es todo nuestro país también, la plaza siendo fundamental. Una plaza preciosa, un viaje precioso que hemos tenido hasta Mulchen, Luis. Como siempre, un abrazo gigante y bueno, ya nos vamos a volver a reencontrar. Por supuesto que sí, vamos a poder recorrer también físicamente todos estos lugares maravillosos. Ay, sí, quedé con muchas ganas de conocer Mulchen. Luis Almendrail, muchísimas gracias.